Soy el viejo hombre. Soy el viejo hombre. Alguien me despertó. Alguien me resucitó. ¿Quién me despertó? Soy el viejo hombre. Me gusta pecar. Con que un cristiano me despertó y me hizo resucitar. El cristiano está murmurando, chismeando con celo, con ira, con enojo. Yo voy a incitarlo a que siga. Sigue. Gloria a Dios. Dios te bendiga, mis queridos hermanos. Bendiciones. El apóstol Pablo reconoce que nosotros como cristianos, al haber creído en Cristo, somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya. Somos conforme hechos a la imagen de Dios y que nos espera el día del arrebatamiento cuando Cristo venga a buscar la iglesia santa. Pablo reconoce que somos una nueva criatura y nacimos de nuevo al creer en Cristo y que somos librados del poder del pecado y de la muerte. Por otro lado, Pablo reconoce que nosotros como iglesia también somos débiles. Y también Pablo reconoce, por otro lado, así como Pablo nos enseña en Filipenses 1:6, cuando Pablo dice en Filipenses 1:6 que la buena obra que Dios comenzó en nosotros, Él la va a perfeccionar. ¿Qué significa eso? Que nosotros en nuestras debilidades humanas tenemos tentaciones, debilidades y a veces como que tenemos la tendencia al pecado de la carne. Pero sin embargo, Pablo nos dice que Dios nos está perfeccionando poco a poco, nos está fortaleciendo. ¿Y cómo Dios nos fortalece? Pues dándonos consejos, dándonos exhortaciones y consejos, como Pablo así lo escribe en Colosenses. Y no solamente en Colosenses, también en Efesios y también en Gálatas también, que Pablo habla de dar consejos a la iglesia, diciéndonos que nos apartemos de toda actividad de la carne y que la voluntad de Dios es que nos santifiquemos. Ese es el consejo que Pablo nos da. ¿Ok? Así que cuando Pablo da consejos y exhortaciones en que dice que nos apartemos de las actividades de la carne, del mundo, de los apetitos, de los deseos de la carne, es la voluntad de Dios porque es parte del Evangelio. Es parte del plan de salvación hacia nosotros. Es parte del plan de perdón de pecado, parte del plan de salvación y parte del plan del Evangelio de Cristo, que una vez nosotros seamos salvos, el plan de Dios es que tengamos la fortaleza dada por el Espíritu Santo para apartarnos de todo inmundicia y pecaminosidad. Y yo sé que Dios a nosotros nos ayuda. Como a usted, también Dios les ayuda porque usted tiene el Espíritu Santo. Así que tranquilo, paz, que Dios nos va a ayudar a hablar este mensaje con mucho entendimiento, con mucho respeto, mucha reverencia, como ustedes se lo merecen, en el nombre del Señor. Paz, tranquilo, que todo va a obrar para bien para los que aman al Señor Jesús. Y tú también amas al Señor Jesús. ¿Ok? Vamos a comenzar en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 5 hasta el 10. Repito, Colosenses capítulo 3, versículos 5 hasta el 10. Pablo en algunas epístolas, por ejemplo, en Efesios, Colosenses, Gálatas y Romanos. Colosenses, Efesios, Gálatas y sobre todo Romanos, Pablo utiliza algunas palabras que parecen ser que son bastante difíciles para muchas iglesias interpretarlas. La palabra morir, la palabra muerto o morir, que es lo mismo, y la palabra viejo hombre también, y entre otras palabras más. ¿Por qué razón cuando nosotros escuchamos la palabra muertos o la palabra morir o la palabra viejo hombre, como que se nos hace difícil de interpretarla? Porque Pablo en su teología,
en su conocimiento teológico, Pablo interpreta la palabra morir o muerto o viejo hombre usando tipologías, usando metáforas, analogías y cosas parecidas. Metáforas, analogías, tipologías y muchas cosas más. Por eso es que cuando escuchamos la palabra viejo hombre o la palabra morir o la palabra muerto, como que se nos hace difícil interpretarla. No sé si es interpretación literalmente, morir físicamente, o es morir espiritualmente, o morir de qué forma Pablo interpreta ciertas palabras específicas. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a fabricar de mí una parábola que nos va a ayudar a entender el lenguaje teológico de Pablo de ciertas palabras específicas como morir y la palabra hombre viejo, que Pablo menciona aquí en Colosenses 3, del 5 hasta el 10. ¿Están listos? ¿Están preparados? Comencemos para la gloria y la honra del Señor Jesucristo, ¿ok? Tranquilo, que todo obra para bien, en el nombre del Señor, ¿ok? Ok, Pablo dice en el versículo 5, por tanto, hagan morir de sus miembros terrenales. ¿Qué son los miembros terrenales? Bueno, los miembros terrenales vienen siendo que nosotros tenemos este cuerpo que viene de la tierra. Este cuerpo viene de la tierra, ¿ok? Y dentro de este cuerpo se encuentran miembros que están enyuntados o integrados a este cuerpo físico, a este cuerpo terrenal. Tomando de ejemplo los brazos, las manos, los dedos, los ojos, la boca, el oído o la oreja, ¿verdad? Son miembros del cuerpo. Son partes que están integradas a la compostura del cuerpo. Ahora, si leemos un poquito más, Pablo dice, hagan morir de sus miembros terrenales, número 1, la fornicación, número 2, la inmundicia, número 3, las ansiedades, número 4, los apetitos de la carne. Los apetitos de la carne. ¿Ok? Cuando Pablo está hablando, hagan morir de sus miembros terrenales, se está hablando aquí el núcleo. El núcleo viene siendo la parte de la oración más que sobresale. La palabra de la oración que más predomina y llama la atención. A eso se le llama el núcleo de un versículo o de un capítulo. El núcleo del capítulo 3 viene siendo el versículo 5. Hagan morir a los deseos de la carne. Ese es el núcleo, ¿ok? A los deseos de la carne. Ahora, ya mismo, en breves momentos, les voy a interpretar cuando Pablo dice hagan morir con la palabra morir. ¿Qué significa hacer morir? ¿Hacer morir qué? ¿De qué Pablo está hablando hacer morir? ¿Que yo me muera? ¿Qué habla Pablo de morir? Ya mismo voy a interpretar esa palabra. El versículo 5, ya que Pablo habla de las concupiscencias de la carne, ¿verdad? Pues el versículo 5 está muy entrelazado con el versículo 9. Vamos a buscar el versículo 9, ¿ok? El versículo 9 está aquí. Pablo dice en el versículo 9 diciendo, y no se mientan los unos a otros, sino desechen al viejo hombre en toda su manera de vivir. Aquí se está hablando del viejo hombre. Pues entonces hay que interpretar el viejo hombre. Hay que interpretar cuando Pablo dice desechen el viejo hombre. Ok, pues vamos a interpretar el viejo hombre. ¿Ok? Ya que Pablo usa
ciertas palabras en específico que para muchos de nosotros es un poco difícil de interpretarlas porque Pablo las une teológicamente, Pablo las interpreta con analogías, tipologías, metáforas, comparaciones y mucho más, ¿ok? Mucho más. Cuando Pablo menciona aquí la palabra viejo hombre, está relacionado a que nosotros antes de creer en Cristo, antes nosotros teníamos una personalidad y éramos un hombre pecador. El viejo hombre significa nuestra vieja personalidad de antes de nosotros ser cristianos. Entonces el viejo hombre es una personalidad de un hombre pecador. Y me refiero a una mujer o un hombre pecador. No importa si es hombre o mujer. ¿Ok? Es el viejo hombre de nosotros, nuestra antigua personalidad o nuestro antiguo hombre que era pecador, que le gustaba mucho pecar. ¿Ok? Cuando Cristo realiza la obra redentora de su muerte, de su sangre derramada y de la sepultura, sepultado y de la resurrección, cuando Cristo es sepultado, cuando un pecador recibe a Cristo, luego que Cristo haya sido sepultado en su sacrificio, un pecador cuando recibe a Cristo, entonces el viejo hombre, la personalidad del hombre pecador, es sepultada con Cristo. Repito, cuando Cristo fue sepultado o fue enterrado, cualquiera de las dos palabras, fue enterrado o sepultado, cuando un pecador cree en Cristo, entonces la personalidad y el viejo hombre, que es el hombre pecador, ha sido enterrado también con Cristo. Y ahí Pablo saca una analogía en el libro de Gálatas. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El hombre viejo fue enterrado con Cristo para que cuando Cristo resucite entre los muertos, la vida de Cristo, la vida en el griego es zoe, Z-O-I-E, zoe, que es la vida de Cristo. Cuando Cristo resucite, la vida de Cristo entra al hombre que ha creído en Cristo. En otras palabras, cuando Cristo resucita, cuando el hombre pecador ha creído en Cristo, de nosotros, de ti, de nosotros mismos, nace y se levanta un hombre nuevo en Cristo. Y el hombre viejo ya fue enterrado o sepultado, de las dos formas. Ahora viene el hombre nuevo que lo habla aquí en el contexto, que sería el versículo 10. Cuando Pablo dice, y vístanse del nuevo. ¿Por qué Pablo dice del nuevo? Observa que Pablo no dice de nuevo, no. Del con un artículo de contracción, del nuevo. Significa que cuando Cristo resucita, nosotros ahora somos un nuevo hombre. El trato de Dios no es con el viejo hombre. Nunca va a ser con el viejo hombre. El trato de Dios con nosotros va a ser siempre con el nuevo hombre. Trabajar con el nuevo hombre. Hacer crecer, madurar en el conocimiento del nuevo hombre que tengamos nosotros hacia Cristo. El plan de Dios nunca va a ser con el viejo hombre. ¿Pero por qué? Bueno, el contexto nos ayuda a entender que en el versículo 9 Pablo dice, desechen a ese viejo hombre. ¿Por qué Pablo dice desechen? Porque el viejo hombre ya ha sido desechado. Ha sido ya desechado. El plan de Dios no es trabajar con el viejo hombre. El viejo hombre ya fue desechado. El plan de Dios es trabajar con el nuevo hombre que somos nosotros en Cristo, según creado en la imagen y semejanza a Cristo.
Ahora, no voy a ser tan extenso porque quiero seguir el versículo 5. ¿Ok? Ok, ahora escuchen bien. Presten atención. Presten atención. Déjame ver por cuánto tiempo voy. Ok, me queda tiempo. Qué bueno. Gloria a Dios. Bien. El versículo 9, el mismo versículo 9 que yo les estoy leyendo acerca del viejo hombre, es lo que va a complementar al versículo 5. En palabras sencillas, el versículo 9 va a darle una respuesta más clara al versículo 5. El versículo 9 va a contestar más claro al versículo 5. ¿Ok? Vamos a leer nuevamente el versículo 5. Por tanto, hagan morir de sus miembros terrenales, Pablo dice fornicación, inmundicia, herejía, inmundicia, pecado, fornicación, ira, celo, contienda, murmuración y mucho más. Hagan morir. Observa que esta acción que Pablo menciona en el mismo versículo 5 recae sobre nosotros mismos. Está en voz pasiva. En la gramática está en voz pasiva, donde la persona agaja esa acción para vivirla, para obedecerla. Está en voz pasiva en la gramática, ¿ok? Entonces la acción recae sobre el hombre. También, número 2, el versículo 5, aparentemente Pablo está dando un imperativo, que es un sinónimo a un mandamiento. Que de tal manera podemos decir que lo que Pablo está expresando es como un imperativo, un mandamiento, más no diciendo, si quiere, mira, si tú quieres orar, ora. Si tú quieres apartarte del pecado, si tú quieres, no es obligatorio, no, ese no es el lenguaje de Pablo. Pablo está hablando de un imperativo, un mandamiento que se haga y la acción recae sobre uno mismo, que hay que hacerla. ¿Ok? No es si tú quieres. Ese es el consejo de Pablo. ¿Estamos bien? Bien, tranquilo, que Dios nos va a ayudar a comprender esto en el nombre del Señor. Paz en el nombre del Señor. Ok. Más adelante, Pablo dice en el versículo 6, voy a regresar más luego al versículo 5 y al versículo 9, pero permítame ir al versículo 6 porque entonces se me va todo el video y no termino. El versículo 6, Pablo dice, porque a causa de estas cosas, ¿cuáles son esas otras cosas? Pues el pecado de la concupiscencia. A causa de estas cosas, la ira de Dios se derrama contra los hijos de desobediencia. ¿Ve? Está hablando aquí una preposición que es la palabra contra. Contra es una preposición gramaticalmente que está indicando que la ira de Dios está en contra de los hijos de desobediencia cuando se practica esta concupiscencia de carne de una manera seguida y continua. Ahora, cualquiera de nosotros nos asustamos, porque cuando nosotros en la parte humana cometemos una acción y leemos el versículo 6, empezamos a temblar. La ira de Dios viene contra mí, hay castigo, ¿me entiendes? Pero no es así. Porque Pablo, cuando dice el versículo 6, la ira de Dios viene contra los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia son los paganos, son los mundanos, son los hombres que no son salvos, que no son regenerados, que la ira de Dios recae sobre ellos porque los paganos no han creído en Cristo y ellos siguen en esa actividad pecaminosa. Pero nosotros no somos hijos de la ira de Dios. Nosotros hemos obedecido a Dios para nuestra salvación. Y el que obedece y cree tiene entonces la salvación de Cristo. Solamente que nosotros como creyentes estamos siendo procesados. ¿Ve? Estamos procesándonos poco a poco en el área de la santificación.
Estamos creciendo, madurando, siendo perfeccionados poco a poco hasta que venga Cristo. Eso sí, Dios nos tiene a nosotros siendo perfeccionados poco a poco, madurando, creciendo, quitando ciertos viejos hábitos carnales para nosotros crecer y madurar. Eso nosotros estamos experimentando, pero ya hemos creído y nuestra salvación ya está segura en Cristo Jesús. Ahora sigan escuchando. La idea de Pablo en una combinación entre el versículo 5 y el 6, una combinación de ambos versículos, 5 y el versículo 6, entre una combinación de los dos versículos, especialmente el versículo 6, la idea de Pablo es darle al creyente, depositarle al creyente esperanza, motivación, ánimo. ¿Por qué? Pablo nos dice, te doy dando esperanza, motivación, ánimo, fe, fortaleza, de que nosotros nos animemos y que nosotros hagamos morir a esos deseos carnales, que saquemos las actividades carnales. Y Pablo dice, ¿por qué? Pues la respuesta, Pablo la dice en el versículo 6, que dice Pablo, porque la ira de Dios recae o se derrama contra los hijos de desobediencia, mas no sobre nosotros, que no somos hijos de desobediencia, porque nosotros hemos decidido obedecer y creer en Cristo para que la justicia de Dios se derrame sobre nosotros. Es muy diferente. Es muy diferente entre los hijos de desobediencia, entre hijos de Dios que somos obedientes. Es muy diferente. Cuando Pablo dice el versículo 6, porque la ira de Dios se derrama contra ellos, significaría que Pablo nos da la esperanza y la fe que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios y pedirle a Dios, Dios, ayúdame con estos deseos en la carne, porque yo sé que no hay condenación para los que están en Cristo. Ayúdame. Nos está dando una esperanza que no hay castigo, como Pablo dice en Romanos 8, 1 y 2, diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es una esperanza que Pablo le da a la iglesia, de que pongamos de nuestra parte, creamos en Dios y nos sujetemos a que Dios nos ayude, porque Dios no nos va a castigar, pero sí es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que nos apartemos de la inmundicia, el pecado y de todas estas cosas, porque es parte del plan de Dios. ¿Ok? ¿Está claro? Te pregunto. Pregunta. ¿Te ofendí? No. Te pregunto. ¿Te insulté? Tampoco. Te pregunto. ¿Te condené? No, tampoco. Te pregunto. ¿Te desacredité? Tampoco. Solamente es un consejo que Pablo nos da a vivir. Y si tú tienes el Espíritu Santo, Dios está contigo y te guía a toda verdad y a toda justicia, que es la voluntad de Dios. Voy a continuar, ¿ok? Perfecto. Cuando Pablo habla morir, ya yo les expliqué a ustedes que de acuerdo al versículo 9, el viejo hombre es el viejo hombre que fue enterrado. Cuando Cristo fue sepultado, o Cristo fue enterrado, como quiera llamarle, Cristo fue enterrado o fue sepultado. Cualquiera de las dos palabras funciona igual. Pues cuando Cristo fue enterrado, el viejo hombre pecador fue enterrado. ¿Ok? Ahora, cuando Pablo dice en el versículo 5, hagan morir, voy a comenzar a hacer una parábola. ¿Están listos para comenzar la parábola? Bueno, voy a comenzar. 1, 2 y 3. Comienzo la parábola. Ay, yo me acuerdo que cuando Javier estaba vivo, a Javier le gustaba mucho tocar su guitarra. Ay, que mucho nos gozamos nosotros cuando Javier estaba vivo, antes de él morir, porque Javier murió y fue enterrado.
nosotros sentíamos la presencia de Dios y nos gozábamos cuando escuchábamos a Javier cantar, cuando escuchábamos a Javier tocar su guitarra. Eso es cuando Javier vivía. Cuando él vivía, yo me acuerdo que a Javier le gustaba mucho correr y hacer ejercicio. Yo miraba por las ventanas todos los días y miraba a Javier corriendo por la carretera y lo bien que él se veía, lo saludable que se veía Javier corriendo y haciendo ejercicio. Pero eso es cuando Javier vivía, cuando él vivía, porque ya él murió y fue enterrado. Ya él no vive. Yo me acuerdo cuando Javier vivía. A él le gustaba comer mucha pizza. Él compraba pizza para todos. Y todos nosotros nos sentamos en la mesa y comíamos pizza. Y Javier disfrutaba de la pizza que él comía. A él le gustaba mucho hacer muchas actividades. Pero es cuando Javier vivía. Ahora no. Javier murió y está enterrado. Ahora, escuchen bien. Cuando algo o alguien está enterrado y está muerto, no vive. No vive para realizar ninguna actividad. ¿Por qué? Porque está muerto. Porque está enterrado. Javier no vive para realizar cualquier actividad porque está muerto y está enterrado. A menos que Javier resucite y viva, entonces puede vivir en cualquier actividad. Pero algo y alguien que está muerto o que está enterrado no vive para realizar ninguna actividad porque está muerto. La idea de Pablo en combinación con el versículo 9 al viejo hombre es que cuando Pablo dice hagan morir, que esa acción de hacer morir recae sobre uno mismo, hagan morir, significa que cómo hacemos resucitar al viejo hombre, porque el viejo hombre es el hombre pecador que está en contra del nuevo hombre y está en contra de los mandamientos de Dios. ¿Cómo el hombre resucita al viejo hombre? Número 1, cuando nosotros nos exponemos a la concupiscencia de la carne. Cuando nosotros como cristianos, ¿verdad? Pues ponemos por obra, ponemos en acción la concupiscencia. Por ejemplo, la concupiscencia de los celos, la ira, la contienda, la murmuración, el chisme, el pleito, el adulterio y mucho más. El viejo hombre resucita y el viejo hombre incita al nuevo hombre a pecar, porque estamos despertando ese viejo hombre. Y es así cuando se despierta el viejo hombre. Voy a comenzar con una parábola. ¿Están listos? Voy a poner una parábola, voy a fabricar una parábola. Y es la siguiente. Aquí está el nuevo hombre, aquí en este lado. Pero el viejo hombre está muy ocupadito en la carne. Ocupaditos en la carne en el sentido de la murmuración, chisme, pleito, contienda, ira, enojo, adulterio, fornicación y mucho más. Aquí está el viejo hombre que está entejado, está así entejado. Pues vamos a la parábola, ¿ok? Vamos a la parábola entre uno y el otro. El viejo hombre. Soy el viejo hombre. Soy el viejo hombre. Alguien me despertó. Alguien me resucitó. ¿Quién me despertó? Soy el viejo hombre. Me gusta pecar. Con que un cristiano me despertó y me hizo resucitar. El cristiano está murmurando, chismeando con celo, con ira, con enojo. Yo voy a incitarlo a que siga. Sigue pecando, sigue pecando. Soy el viejo hombre. Hay un cristiano que me despertó, que me resucitó pecando. Sí, ¿quién será? Un cristiano. Está en adulterio. Sigue
sigue en adulterio, sigue pecando. Eso es lo que Pablo dice. O sea, cuando alguien muere, cuando alguien está entejado, no vive para pecar, no vive en el pecado porque murió. Cuando algo o alguien está muerto o está entejado, no vive para vivir en pecado porque está muerto. Simplemente cuando algo o alguien es desentejado, cuando algo es desentejado, vive en el pecado. La idea de Pablo es, hagan morir a ese viejo hombre. Déjalo entejado. No le deje resurrección, porque el viejo hombre para Dios está entejado y no tiene autoridad ni permiso para ministrar al nuevo hombre. No lo tiene, porque el trato de Dios, el plan de Dios, no es trabajar con el viejo hombre. El trato de Dios es trabajar con el nuevo hombre. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Pablo dice, versículo 7, y estas cosas andaban también ustedes, que Pablo está diciendo, estas cosas en la carne, muchos de ustedes andaban, ya no, que Pablo no está sembrando culpa a la iglesia. Pablo no les está poniendo en su conciencia, son pecadores, son mundanos. No, Pablo da un consejo, no levanten al viejo hombre. Pero Pablo dice, en estas cosas andaban también ustedes cuando vivían en ella, que Pablo no está calumniando la iglesia. Pablo no está ofendiendo. Pablo no te está diciendo que tú eres un pecador, pero te está dando humildemente un consejo, que pongan en las manos de Dios en oración, que Dios te ayude a que nosotros no vivamos como el mundo vive, como ese viejo hombre. Y Pablo dice, pero ahora despójense de todas estas cosas, de ira, enojo, maldad, blasfemia y conversaciones malas, que también el hombre tiene una tendencia al viejo hombre. ¿Cómo el viejo hombre se incita y se levanta para incitar al nuevo hombre a que peque? Pues desde yo se lo dije. Cuando nosotros como cristianos, como hombre nuevo, como cristianos, empezamos a ofender, a insultar, a hablar palabras sucias, obscenas y mucho más. Pues, ¿qué pasa con el viejo hombre? Resucita, despierta. Soy el viejo hombre. Alguien me despertó. Alguien me resucitó. ¿Quién fue? Un cristiano. Y ese cristiano le gusta decir muchas cosas feas por su boca, hablar mal, injuriar. Con que te gusta hablar mal y ofender, pues síguelo haciendo. Sigue insultando, sigue ofendiendo. Sí, ofende a la iglesia, sí. Pues no lo hagas. No incites a ese viejo hombre. Ese es el consejo de Pablo. ¿Ok? Perfecto. Gloria a Dios. Ahora, cuando Pablo dice en el versículo 9, desechen a ese hombre viejo, significa que para Dios el hombre viejo está desechado. Dios no presta atención al hombre viejo. El interés de Dios es prestar atención a la nueva criatura que somos nosotros en Cristo, al hombre nuevo. Ese es el interés de Dios, mirarnos a nosotros para hacernos crecer. Porque el hombre viejo ha sido desechado por Dios ya. Cuando ese hombre viejo se va en rebelión contra Dios, tú sabes cómo Dios le dice, vete ya, tú estás desechado, tú estás desechado, ya tú estás desechado ya. El hombre viejo no tiene autoridad ni permiso delante de Dios para ministrarte a ti, para capacitarte, para hablarte, para hacerte crecer. No lo tiene porque ha sido desechado. Sin embargo, usted, como nuevo hombre en Cristo, como nueva criatura, Dios te ha dado poder y autoridad y capacidad suficiente para ayudarte a ti a crecer. Te ha dado poder contra todas las cosas que no son buenas. Tú tienes poder de Dios, tú tienes autoridad de Dios. Dios te da la autoridad y el conocimiento para crecer, porque tú eres el hombre nuevo. Pero el hombre viejo está desechado.
Pablo nos aconseja a nosotros en Romanos 8, 6 y 7, diciendo que en ocuparse del pecado es muerte, mas en ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse del pecado tiene que ver en ocuparse del viejo hombre, de la carne, y también significa en ocuparse de nosotros mismos, de nuestras enfermedades, de nuestra depresión, de nuestros fracasos. También significa ocuparse del pecado, es eso también. No te ocupes de eso. No te ocupes de ti mismo, de tus fracasos, de tus debilidades. Ocúpate del Espíritu. Ocuparse del Espíritu significa ocuparse de la obra redentora, de lo que tú eres en Cristo. Pablo dice en 1 Corintios 15, 10, en la Reina Valera 1960, Pablo dice en la Reina Valera 1960, 15, 10, 1 Corintios, que por la gracia de Dios soy lo que soy. Significa que el valor tuyo no se encuentra en tus debilidades humanas. El valor tuyo se encuentra en lo que Cristo hizo por ti, en lo que Él va a seguir haciendo por ti. El valor tuyo se encuentra en el nuevo hombre que Dios creó en ti para Él hacerte crecer, para Él hacerte madurar. Así que ignora al viejo hombre. No permita que el viejo hombre te profetice, te hable, te insiste, te ministre. No lo permita. Dios lo desechó ya. Dios te puso a ti para crecer, para madurar, para llevarte a un propósito. El plan de Dios es trabajar con el nuevo hombre que eres tú, en Cristo Jesús. Así que este consejo yo te doy. ¿Ok? Sigue adelante. Dios está contigo. Dios está contigo y te va a ayudar. Te pregunto, ¿te insulté? No. Te pregunto, ¿te ofendí? Tampoco. ¿Te condené? Tampoco. ¿Te llevé al infierno? Tampoco. Te estoy dando un mensaje neutral, como debe de ser, en el nombre del Señor. ¿Ok? Dios te bendiga. Un abrazo y que la paz del Señor, la paz de Dios esté contigo hoy y siempre. Adelante, en el nombre del Señor. Bendiciones.